Así que esta semana, quiero que en esta parte 4 de 40 días de oración, quiero que veamos la idea de orar en la quinta dimensión. Orar en 5 diferentes dimensiones. Primero, antes de ir a cómo orar en 5 diferentes dimensiones, necesito hacer un repaso importante de 2 verdades. Cosas que ya sabes, pero necesitas recordarlas. ¿Por qué no las escribes? 4 bases fundamentales de toda oración. Número 1 es que Dios es un Dios multidimensional. Dios es un multidimensional Dios. Y digo esto porque lo más importante que puedo enseñarte sobre la oración, y es lo que vamos a ver durante semanas, lo más importante que puedo enseñarte sobre oración, tu realización en la oración y tu fecundidad en la oración va a depender no de cuánto sepas sobre oración, sino de cuánto sepas sobre Dios. Entre mejor entiendas a Dios, mejores serán tus oraciones, más efectivas serán, más satisfactorias serán, más satisfactoria será tu vida de oración. No se trata de aprender todo sobre oración, eso es importante, pero más importante que eso es entender a Dios. Y se empieza por el hecho de que Dios es un Dios multidimensional. ¿Y qué quiere decir? Bien, quiere decir que Él no tiene solo una dimensión. Y puedes verlo en diferentes cosas. ¿Por qué no lo escribes? Primero lo vemos en la creación de Dios. Obviamente ves alrededor, y el Dios que hizo multidimensional el mundo y el universo es múltiple y multidireccional como creador. Así que hay dimensiones que conocemos, pero hay otras que ni conocemos. La Biblia habla de el reino espiritual. No sabemos de eso, no lo vemos, así que no participamos de él. Pero la Biblia dice esto sobre la creación, lo cual si vemos, Romanos 1, verso 20, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La gente dice, ¿y qué los que no leyeron la Biblia? Bien, es verdad, nunca leyeron la Biblia, pero no se puede aprender mucho de Dios con solo ver la naturaleza. No necesitas una Biblia para saber algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que a Dios le gusta la variedad. ¿Es obvio? Ve la naturaleza. Sabemos que Dios es organizado. ¿Es obvio? Sabemos que Dios es creativo. Sabemos que le gusta la diversidad. Sabemos que es poderoso cuando vemos truenos y rayos y terremotos y, ya saben, tormentas de asteroides y diferentes cosas en la sociedad y en el mundo. Sabemos en el universo que Dios es creativo y Dios es grande y Dios es poderoso. Aprendemos mucho de Dios de la naturaleza. Así que la Biblia dice que no es excusa. Para mí, se requiere más fe para no creer en Dios que para creer en Él. Si camino por las faldas de una colina y veo una piedra fuera de lugar, puedo pensar que es un accidente. Pero si camino por la colina y de pronto veo ahí en el campo un Rolex tirado ahí, ¿creerías que es un accidente? Es evidencia de diseño. Evidencia de diseño. Y un diseño debe tener un diseñador. La gente dice, bueno, el mundo o el universo fue creado por el Big Bang. No me molesta a mí. Donde hay una explosión, alguien debe prender la mecha. Alguien tuvo que alar el gatillo. Ni en 1.000.000 de años dirás que ese reloj se hizo solo. Podrían pasar trillones y trillones y trillones de años y un reloj no se va a formar solo ni empezar a andar solo. Se necesita una enorme. No tengo tanta fe para ser ateo, lo siento. Mi respuesta es tan especulativa como la tuya lo es. Pero es mucho más razonable que decir todo simplemente pasó. Solo pasó. ¿Has visto el nacimiento de un bebé? ¿Y cómo ese bebé se forma de una simple célula y el cigoto y luego se vuelve tú? Hay muchas cosas que dicen que Dios es un Dios de complejidad. Es un Dios de complejidad y no tenemos que verlo en la Biblia. Job capítulo 11, verso 9, 7 y 9. Job y Dios están conversando y Job se queja de lo que pasó en
en su vida y Dios dice, un minuto, yo soy el creador, estoy a cargo aquí. Y dice, Job, déjame preguntarte algo. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? El cielo no es límite para Dios. Nosotros decimos que el cielo es el límite, pues no para Dios. Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? ¿Más profundos son que el Seol? ¿Qué puedes tú saber? En otras palabras, hay todo un reino, hay una dimensión de la que ni siquiera estás consciente, pero Dios la conoce. Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Así que sabemos que Dios es multidimensional porque la creación muestra la complejidad que Dios creó. Así que sabemos que Dios tiene que ser más complejo que eso. Otra forma de ver la naturaleza multidimensional de Dios es en la encarnación de Jesús. En otras palabras, cuando Dios vino a la tierra y se volvió un ser humano, encarnación significa que Dios se volvió carne. La palabra se volvió carne. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. El hecho de que Dios pueda ser Dios y venir al mundo como ser humano significa que es multidimensional. No tuvo ningún problema. Dios quería comunicarlo y siguió hasta el extremo. De querer comunicarse con vacas, se habría hecho vaca. Pero quería comunicarse con seres humanos, así que se volvió uno de nosotros. Eso es multidimensional. La prueba está en el hecho de Cristo Jesús. Y la Biblia dice de Jesús, Hebreo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. ¿Conoces a alguien así? ¿Vas a ser el mismo por siempre? No eres el mismo de la semana pasada. Perdiste algunos cabellos y ganaste algunas arrugas. No eres el mismo. ¿Qué nos está diciendo? Jesús no está limitado por el espacio ni el tiempo. ¿Por qué? Él es Dios. Él es multidimensional. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 1, gracia y paz a ustedes de parte de aquel, está hablando de Jesús, de aquel que es y que era y que ha de venir. Esto incluye todo. Eso ciertamente no te describe a ti, no es que tú fueras, seas y vayas a ser. Jesús es multidimensional. Dios Padre es multidimensional. Luego también lo vemos en el Espíritu Santo. Número 3, vemos que Dios es multidimensional. Es como se mueve el Espíritu Santo. Así que lo vemos en toda la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juan capítulo 3, verso 8, dice así, Jesús está hablando, dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabes lo que dice ahí? Está diciendo, no puedes poner el Espíritu Santo en una caja. No puedes controlarlo. Es como el viento, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, oye su sonido. Y dice, el Espíritu Santo se mueve en dimensiones en las que no nos movemos. No se ve el Espíritu Santo. Así que está en una dimensión con la que no estamos familiarizados. Es decir, que el Espíritu Santo es multidimensional. Job capítulo 9, versos 10 y 11. Está hablando del Espíritu. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Eso hace el Espíritu Santo. Cuando me atraviesa no lo veo y cuando pasa junto a mí no lo reconozco. No lo reconozco. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son multidimensionales. Bien, eso no es una gran revelación para ti, lo entiendes. Pero ahora el punto importante, número 2, como Dios es multidimensional, nunca estoy solo. Nunca estoy solo. Porque Él está en todas las dimensiones al mismo tiempo. Está en el pasado, está en el presente, está en el futuro. Está aquí, está allá, está en el cielo, está en la tierra, está en el mundo espiritual, está en tu y mi mundo. Eso lo dice David, Salmo 139. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos,
Más lejanos aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con la oración? Bueno, tiene mucho que ver. Voy a llevarte a otro nivel hoy. Quiero hablarte de 5 dimensiones de tu vida sobre las que puedes orar. Y lo que quiero hacer es explicarlas rápidamente y luego vamos a practicarlas en comunión. Número 1, primera dimensión. Al orar primero, miro hacia atrás a la cruz. Miro hacia atrás a la cruz. Digo que en forma práctica, cuando empiezo mis oraciones, una de las cosas que empiezo a pensar no son mis problemas de hoy ni mis miedos de la mañana. Empiezo con lo que estoy agradecido y que pasó en el pasado. Es bueno empezar tus oraciones con la cruz, porque es empezar con una actitud de gratitud. Es una buena forma de empezar porque te llena de agradecimiento. Cuando pienso en Cristo Jesús muriendo por mí en la cruz, instantáneamente me recuerda a 3 cosas. La escribí para ustedes. Lo mucho que Dios me ama, lo caro del mal y el pecado, y la plenitud de su perdón. Es una buena forma de empezar a orar. Cuánto te ama Dios y aún con pecados desastrosos, estás completamente perdonado. Así que miro hacia la cruz. Primera de Pedro dice así, versos 18 y 19. Dios pagó un rescate para salvarlos. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía con la preciosa sangre de Cristo y el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. ¿Quieres saber cuál es el valor de algo? Lo que sea que alguien quiera pagar por él. Quizá tengas posesiones valiosas en tu casa y pienses, esto vale tanto, déjame decirte cuánto vale. No lo que tu papá te dijo, no lo que tú crees, vale lo que sea que alguien quiera pagar por él. Si nadie está dispuesto a pagar por él, lo que tú pides por él, ese no es su valor. No importa cuánto pidas por él. ¿Cuánto vales tú? Mira la cruz de Dios. Él envió a su propio Hijo. Vino a la tierra a morir por ti. El Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres, para que los hijos de los hombres pudieran ser hijos de Dios. Él hizo lo que no podemos hacer nosotros. No podías pagar todo lo que has hecho mal, ni yo podría. Él dijo, lo amo y lo haré. Y eso muestra cuál es tu valor. Él dio su propio ser, su propio Hijo, para morir por ti. Y cuando yo oro, lo primero que me gusta hacer es pensar en cuánto me ama Jesús y cuánto me perdona. Miro atrás a la cruz. Dimensión número 2. Miro hacia arriba al rostro de mi Padre amoroso. Es la segunda cosa que me gusta hacer cuando oro. Empiezo a pensar en la cruz, luego voy al pasado, hacia atrás, a ver hacia arriba, al rostro de mi Padre amoroso. Bien, lo primero en que te debes enfocar es en que Dios quiere que lo veas. No como tu dictador, no como tu jefe, no como tu supervisor, no como tu instructor. Cuando Jesús dijo, así deben orar, dijo, deben llamar a Dios Padre. Padre. Nosotros no nos damos cuenta de lo radical que es porque en el Antiguo Testamento, sin embargo, nadie llamaba a Dios Padre. Quizá 1 o 2 veces, en miles de años. A Dios se le llama majestuoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador, y muchos términos muy elevados. Solo un par de personas durante miles de años llamó a Dios Padre. Y Jesús, una de las cosas que vino a hacer es explicar cómo es Dios en realidad. Y dice, Dios quiere que lo llames Padre. ¿Tú llamas a Dios Padre en oración? Dios dice que lo hagas. ¿Cuántas veces dices, bien, Señor? Bien, Dios. Y cualquier término que uses, quiero que tú, la próxima semana, cada oración que hagas y empiece con Padre. ¿Por qué? Es el término como Dios quiere ser llamado.
Dirás, bueno, mi padre no fue muy buen padre. Tu Dios no es tu padre y tu padre no es Dios. Dios es un padre perfecto, atento, cercano, considerado, congruente, capaz. Perfecto. Todo ser humano es imperfecto, pero Dios es el perfecto y amoroso Padre que dice, quiero que me llames Padre. Cuando Jesús dijo, empiecen cada oración así, Padre nuestro, está hablando en serio. Así que esta semana, en lugar de orar, oye Señor, oye Dios, quiero que digas, oye Padre. La forma en que veas a Dios va a controlar tu vida más que ninguna otra cosa. La forma en que veas a Dios va a determinar, como dije, si tus oraciones son fructíferas y provechosas o no. En Romanos capítulo 8, verso 15 al 17 dice así. Hablando de la oración dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, como diciendo, ay, si voy a Dios me va a pegar, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos en la familia de Dios. Eso pasa cuando eres salvo, te adoptan en la familia de Dios. Así que ahora eres hijo de Dios, estás en la familia de Dios, eres adoptado. Así que dice, les permite clamar, en lugar de tener miedo, por su espíritu. Simplemente decimos, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si estás en la familia quiere decir que vas a heredar todo, pues si ahora sufrimos, con Él también tendremos parte con Él. Bien, este pasaje nos da 3 puntos muy importantes sobre la oración que necesitas aprender, memorizar y nunca olvidar. ¿Está bien? 3 formas como Dios quiere que sea tu oración. Si quieres hacer oraciones que a Dios le gusta escuchar, y si quieres hacer oraciones que tengan contestación y hacer oraciones que disfrutes hacer, deben tener estas 3 cosas. Número 1, Dios quiere que mi oración sea personal. Escríbanlo, personal. Dice, cuando acudimos a Dios, no solo lo llamamos Padre, lo llamamos Abba. Abba es la palabra raíz más básica del idioma arameo que Jesús habló. Si vas a cualquier ciudad del Medio Oriente, justo hoy, y ves a un niño caminando por la calle, lo oirás decir Abba, Abba, Abba. Es la palabra para papi. No significa padre, no significa pa, significa dada. De hecho, suena parecido, Abba. Es lo más fácil para un bebé decir Abba, dada, papá. Cuando mis nietos nacieron me dijeron, ¿cómo quieres que te llamen? Dije, papá. ¿Por qué? Porque aprenden a decir papá antes que padre o madre. Papá, mamá, dada, abba. Abba ni siquiera significa pa, significa papi. No es un término ni siquiera para 5 años o 7 años. Este término de un bebé. Papá, dada, abba. Jesús dice, así es como uno se dirige a Dios. ¡Oh! ¿Cambiaría eso tu forma de orar? Eso es de lo más íntimo. Dios quiere intimidad contigo. Él te creó para la intimidad. Ese es un término de bebés. Dice, cuando vayas a orar, tus oraciones no tienen que ser floridas y hermosas y eruditas y geniales. Tu oración debe ser simple, inocente, sin pretensiones. El número 2 dice que no solo debe ser personal, también apasionada. Dice que cuando oremos, clamemos, Abba, Padre. Nota que simplemente clamamos. Encierra eso, simplemente clamamos. ¿Sabes? He notado que los niños lloran mucho. Lloran mucho. De hecho, descubrí que no les avergüenza llorar en público o en la fila de una tienda. No les podría importar menos. Si no están felices, ellos claman. Que todo el mundo lo sepa, actúan totalmente sin pretensiones. ¿Es así tu oración? ¿Estás más preocupado por lo que piensen los demás de tu oración que de hablar con Dios? Tu oración no va a importar mucho mientras te preocupe lo que piensen los demás.
Él dice, cuando vengas debes ser personal, pero también debes ser apasionado. Clama. Ponle un poco de interés. Dios, tengo que tenerlo. Dios, te necesito. Papi, ayúdame. Estoy siendo tentado como nunca antes, papi. Necesito tu ayuda. Y siento que me estoy hundiendo. Tengo cuentas que pagar. Y no puedo tomar la decisión de qué hacer, si aguantar o soltar. ¿Cómo debo aprender a hacerlo? ¿Acepto el empleo A o el empleo B? ¿Y me caso con ella o no me caso? ¿Qué será? Y papi, te necesito. Yo te necesito ayuda. ¿Tú te has emocionado con Dios? A Dios le encanta cuando compartes tu emoción. ¿Por qué? Porque Dios es emocional. La razón de que tengas emociones es que Dios te creó a su imagen. ¿Dios comparte emociones? La Biblia dice que Dios se enoja, se frustra, siente celos, Dios ama, Dios se impacienta. ¿Por qué haces eso? Estás hecho a su imagen. Personal, apasionada. La tercera cosa es que debe ser una colaboración. Bien, para algunos de ustedes va a ser una gran sorpresa. ¿Sabías que cuando oras, el Espíritu Santo ora contigo? Ya Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Así es. ¿Alguien concuerda con esto? Dices, no quiero orar, no sé qué decir. Con frecuencia no sabemos qué decir, no sabemos orar como se debe, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros. Si ruega a Dios por nosotros con gemidos y emociones que no pueden expresarse con palabras, es apasionado. Y el Espíritu Santo dice, Dios en verdad lo necesita. El Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Muy bien, ahora, ¿qué significa esto? Vamos a ver primero un par de cosas. Tu amoroso Padre Celestial entiende que a veces no sabes cómo orar. Tu amoroso Padre Celestial entiende que a veces no sabes qué decir. Tu amoroso Padre Celestial entiende que a veces ni siquiera sabes cómo decirlo. No puedes ponerlo en palabras. Cualquier padre lo entiende. Cuando mis hijos eran niños, venían a mí y trataban de decirme algo, y ni siquiera podían ponerlo en palabras, pero yo sabía qué querían. Como su amoroso padre, yo sabía, aunque no lo pudieran decir. No sabía de qué estaban hablando, yo sabía qué querían decir. No sabían qué sentían, yo sabía qué sentían. Yo sabía la respuesta antes que hicieran la petición. Eso es ser un papá. Así que Dios no se enoja cuando dices, Dios, ni siquiera sé qué decir, Dios, solo me reporto a ti. Dios dice, bien por ti, bien, esa es mi hija. Ese es mi hijo. Ni siquiera sé qué decir, solo me reporto, Padre. ¡Qué bien! Bien, gracias por venir. Solo vamos a pasar el rato, no tienes que decir nada. Vamos a mover la boca para orar. Solo quiero hablar y estar en tu presencia un rato. Luego la Biblia dice que Dios se reúne contigo y habla consigo mismo cuando tú hablas con Él. Dirás, ¿no es eso un poco raro? Dios ora a Dios. Ay, vamos, tú nunca hablas contigo. Lo haces todo el tiempo. Te pregunto, ¿cuántas veces está alguien hablando contigo y mientras habla contigo, hablas contigo mismo sobre ellos? ¿Con cuánta frecuencia pasa? Todo el tiempo. ¿Por qué? Estás hecho a imagen de Dios. Y mientras hablas con Dios, Dios puede hablar consigo sobre ti. ¿Está bien? Número 3. Veo dentro de la tercera dimensión, veo dentro cuando oro a Jesús, quien vive dentro de mí. ¿Sabías que Jesús vive en ti? Cuando te conviertes en cristiano, cuando cruzas esa línea, Él pone su espíritu en ti. Jesús está en ti. Hablando de eso, quizá te sorprendas, pero la Trinidad vive en ti, porque no recibes solo poco de Dios. Cuando tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo. Cuando tienes al Espíritu, tienes al Padre. La Trinidad vive en ti.
Y dices, eso es algo que no entiendo, que no puedo sentir. Muy bien. Pero es verdad, lo sientas o no. La Trinidad vive en ti. Puedes anotar esto, los tres en mí. El Padre está en ti, el Espíritu está en ti, el Hijo está en ti. Si lo has invitado a entrar, si no lo has hecho, no están en ti. Pero de eso se trata la salvación. Veo en mi interior a Cristo que vive en mí, porque Jesús no está solo en el cielo, es multidimensional, está en todas partes, incluyendo dentro de ti. Y como Jesús está en mí, y el Padre y el Espíritu, y sé que incondicionalmente me acepta, mi Padre me da la libertad y me da el valor de enfrentar mis faltas con honestidad. Y la tercera parte de la oración, ya pasé de la cruz al Padre y ahora a mi interior, a Cristo en mí, pero hay cosas en mí que están ahí contigo y no me gustan. Hay malas actitudes, pecados ocultos, obsesiones, algunos miedos. Hay recuerdos dolorosos, demasiados resentimientos, falta de perdón. Dios, hay tanto en mí que no sé cómo quitar y estar ahí dentro de ti. Te voy a pedir que me ayudes a limpiar la casa. Y esta es la tercera parte de la oración. Segunda de Corintios 13, verso 5. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba y nunca le pediste que entrara. Ahora, les pregunto, ¿a alguien aquí, además de a mí, le gustaría ser mejor de lo que es ahora? Sí, claro que sí. Y los amo por eso. Por eso están aquí. Quieren ser mejores, mejor de lo que son hoy. Bueno, no puedo mejorar hasta que enfrento lo que debo desafiar y cambiar. Y antes de poder mejorar, tengo que admitir que es amargo, que eso está mal. Y es que la verdad, la verdad te hará libre, pero primero te hará miserable. Porque la verdad que menos quieres es tu verdad. La verdad que menos quiero es mi verdad. Entiende que no quiero ser honesto conmigo y mucho menos con alguien más. Pero no puedo cambiar, no puedo crecer hasta ser honesto. No hay cambio sin confianza y no hay confianza sin verdad. Y si primero debo ser honesto y comienza al ver el rostro de mi Padre amado y saber que Él me acepta, pues Él ya conoce toda la mugre y basura que hay dentro de mi vida. Y saber que Él ya me acepta incondicionalmente y me dice que Él ya vive en mí, por eso sabe lo que llevo dentro. Y ahora yo puedo ser honesto con Dios. Esta es la tercera dimensión. Veo en mi interior a Jesús dentro de mí y le pido a Jesús que vive en mí, que me ayude a limpiar un poco esa suciedad en mi vida. Proverbios 28:13 dice así. Está aquí en la pantalla. El que encubre sus pecados no prospera y se aparta de ellos, alcanza la misericordia divina. Otra versión dice que recibes otra oportunidad. Cualquier político te va a decir que encubrir es peor que el pecado. En esta tercera dimensión, en donde oro y le pido a Dios que me ayude a ver dentro de mí, ¿dónde empiezo? Puedes empezar con el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Apunta este verso. Gálatas 5, 22, 23. Son los nuevos frutos del Espíritu. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Yo quiero todo esto en mi vida. Quisiera ser más amoroso, más alegre, más pacífico, más paciente, tener más dominio propio. No hay nada en esa lista que no quiera. ¿Y qué es eso? Es la imagen perfecta de Jesús. Y así dices, Jesús, estás en mí. Dime qué necesito cambiar para dar más fruto en mi vida hoy.
¿Cómo puedo amar más hoy? Ser más alegre hoy. Tener más paz. Ser más paciente. Y cada día puede ser tu lista divina, porque es un reflejo de Jesús. Jesús, haz que yo pueda dar fruto hoy. Número 4, volteé a la cruz, vi hacia arriba el rostro del Padre y vi a Cristo Jesús dentro de mí. Luego la cuarta dimensión, veo a mi alrededor y le pido al Espíritu Santo que me use. Esta es la cuarta dimensión de la oración. Me gusta hacer esto y yo digo, me has escuchado decir esto tantas veces, que la oración más peligrosa que puedes hacer es decir, úsame. Te reto a que ores eso y que le creas. Porque si estás dispuesto, Dios te va a exprimir. El mundo espera. Así que haces el cuarto punto, ves alrededor, ves al mundo a tu alrededor y dices, amado Espíritu Santo, muéstrame dónde soy útil hoy. Y en lugar de criticar al mundo, o de quejarte del mundo, o de juzgar al mundo, eso no funcionó, o de lamentarte, o, por Dios, de publicar lo que está mal en el mundo. ¿Por qué no dices, Espíritu Santo, muéstrame lo que está mal y dime cómo hacer la diferencia? Úsame, te reto a orar así. Esa es la cuarta dimensión de la oración. Romanos 6, verso 13. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo. No hay nada igual. Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es lo correcto, para la gloria de Dios. Esa es una vida con propósito. De oración, Dios, úsame de la manera que quieres. Úsame de la manera que quieres usarme. No sé a quién decirle esto hoy, pero alguien aquí está escuchando. El mundo está esperando tu contribución. No sé lo que es, pero el mundo en verdad necesita tu ayuda. El mundo está esperando. Yo estoy haciendo mi contribución, ¿y tú? Fuiste hecho para más. Fuiste hecho para más. Y debes orar la oración de la cuarta dimensión. Dios, úsame. No sé dónde, pero mira a tu alrededor cuando veas una necesidad y tengas un interés o tengas una habilidad. ¿Sabes qué? Esas encajan. Atrás en la cruz, arriba al Padre, adentro para examinarte y para hablar con Cristo en mí. Y luego a mi alrededor, al mundo. Dios, ¿dónde puedes usarme hoy? Deja de tratar de hacer algo grande. Deja de tratar de hacer algo grande con tu vida. Solo haz cosas normales con mucho amor. Y Dios las bendecirá. Por cierto, yo no dije eso, lo dijo la Madre Teresa. No quiero decir, deja de buscar un lugar importante en donde servir, que lo que hagas sea importante, porque dejas el corazón en ello y Dios lo va a notar. Esa es la cuarta dimensión. El mundo espera tu contribución, el mundo necesita tu ayuda. Por cierto, puedes empezar con tu familia de la iglesia, porque te apoyaremos. ¿Necesitas retomar la clase 301? Tómala de nuevo, con una nueva mirada. Y di, Dios, úsame. Por último, esa es la quinta dimensión. Y es esta. Veo adelante. Miro hacia adelante. Mi futuro, con fe. Miro adelante mi futuro con fe. Ahora, en mi oración he visto el pasado. He visto hacia arriba, hacia adentro, alrededor. Ahora veo adelante. Y este es el tiempo de hablar con Dios de mi agenda de hoy. De esta semana, de este mes, de este año, los próximos 10 años, de mi plan de 20 años, mis metas de vida. Ahora habla con Dios, Abba, papi, papá. Dios quiere que le hables de esto. Todos los padres aman que sus hijos hablen de sus sueños. Cualquier buen padre. Dios quiere oír tus planes, tus ideas, tus sueños.
Habla con tu padre del día que tienes adelante y dile cosas como: Padre, Abba, ayúdame a priorizar. Tengo 19 cosas que hacer y no voy a poder con todas. Voy a priorizar. Muéstrame qué es más importante. Padre, ayúdame a tomar la decisión correcta, de la forma correcta. Padre, dame toda la energía. Ayúdame a saber a quién contactar, quién tiene la sabiduría para hacer todo esto. Dios, voy a una reunión. ¿Qué debo decir? Padre, dame fuerza y un corazón sensible. Ayúdame a ser sensible sin ser débil. Sabes, puedes leer muchos libros de autoayuda. Y para una de las sugerencias más comunes del desarrollo personal es que debes tener un consejo maestro. Un consejo maestro personal para entrenarte en toda tu vida. Y no es una mala idea, no estoy en contra de esto. Pero puedo recomendarte algunos miembros. ¿Qué tal la Trinidad? Pon al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en tu consejo maestro y vas a cometer mucho menos errores. Y dirás: vamos, Rick, ¿cómo enseñan? Bueno, tienen un manual a prueba de fallas. Y ya está todo escrito. Simplemente tienes que leerlo. Mientras más uses este libro, más confianza tendrás en la vida. Además, al final, como hijo de Dios, tu Padre ya arregló el sistema. ¿Sabías eso? No vas a obtener lo que quieres en la vida. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que Dios te diseñó y te hizo para algo y Él quiere que alcances lo que Él quiere que seas en la vida. Lo siento, amigo. Está programado. Siguiente verso. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente terminada, el día que Cristo Jesús vuelva. Y orar en estas 5 dimensiones es solo otra forma. Solo les estoy dando una forma de refrescar su vida de oración. Pero ¿sabías que las 5 cosas que compartí con ustedes se representan en remembranzas en la comunión? Vamos a terminar tomando la comunión ahora. Dentro de su programa, sáquenlo por favor, hay una guía de comunión y la escribí para ustedes, no para tratar de enseñarte todo lo que sé de eso, sino que quiero que la lleves a casa. Voy a darte las palabras. Las palabras ahora porque puedes tomar la comunión en tu grupo pequeño. Y cuando lo hagas, esto es una buena guía. Y todo lo que te acabo de enseñar está en esta lista ahí. Jesús nos dio una clave para recordar estas 5 dimensiones. Se llama la Cena del Señor, se le llama comunión, se le llama Eucaristía. Y ahora vamos a tomarla juntos. Saquen la guía que preparé para ustedes. Y la primera pregunta es: ¿por qué debo tomarla? Tú sabes que la comunión, si creciste en la iglesia o has ido a la iglesia, sabes que las personas toman estos símbolos del vino y el pan, el jugo y el pan, como los símbolos del cuerpo y sangre de Cristo. Cuando Jesús transformó la Pascua en la Cena del Señor, Él anunció la razón, el propósito 2 veces y dijo: hagan esto en mi memoria. Es un recordatorio. La comunión nos recuerda lo que vamos a hacer ahora en los últimos 5 minutos. Es tomar un símbolo visible de lo que les enseñé. Se los voy a mostrar. Es una herramienta para recordar. ¿Qué específicamente debemos recordar? Bueno, en 1 Corintios 11, Pablo explica que la comunión enseña 5 verdades importantes. Adivina cuáles son. Se las acabo de enseñar. Primero dice: la comunión nos hace ver nuestros corazones. Esa es la tercera dimensión de la oración. Nota en este verso, 1 Corintios 11, Pablo está hablando con las personas de Corinto, la iglesia de Corinto, y está hablando de la Cena del Señor. Y dice, escuchen: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es importante. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes
de comer el pan y beber de la copa. Tercera dimensión. Ya lo dijimos, debes examinarte, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar o sin comprometerse con el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¡Oh! Esto es serio. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y algunos mueren. Hay consecuencias. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzga de esa manera. Buenas noticias. Ahora, esto dice que no debemos tomar la cena del Señor de forma indigna. Nadie es digno de la cena del Señor. Es por la gracia de Dios, pero Él dice que es solo para los que han aceptado el regalo de Cristo, la salvación. Si no has aceptado a Cristo en tu vida, por favor no tomes la cena del Señor, porque es peor para ti, no mejor. No tiene sentido, no tiene poder. De hecho, está mal que tomes los símbolos de la muerte de Jesús por ti y luego que rechaces que Jesús murió por ti. Es que no sé si lo he aceptado realmente, lo vamos a confirmar en un segundo. Muy bien, él dice, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Te voy a dar un dato. Memoriza el Salmo 139, 23, 24, para que durante la cena del Señor o diariamente puedas orar esto. Ve la pantalla, es esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Sí, primero la comunión nos hace ver nuestro corazón. Voy a hacer algo en este momento. Pero luego la comunión nos recuerda las 5 verdades de las que ya mencionamos. Llenen los espacios, no les diré cada palabra, pero leeré los versos. Número 1, 5 verdades que vemos en la comunión. Nadie nos ama más que nuestro Padre Celestial. Acabamos de ver ese detalle. Nadie nos ama más que nuestro Padre en el cielo y la cruz lo prueba. Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí, es decir, es un recordatorio. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Escribí un par de preguntas para que las consideren en esta semana. ¿Cuándo? Es decir, la hora, el día o la situación. ¿Cuándo tiendo más a olvidar que mi Padre Celestial me ama? Necesitas saberlo. ¿Viernes por la noche, lunes por la mañana? ¿En cierta situación tentadora? Pregúntate, ¿cuándo tiendo más a olvidar que mi Padre Celestial me ama? ¿Qué tal esta pregunta? ¿En qué pecado o pecados caigo normalmente cuando olvido que Dios me ama? Si entiendes que esa es la fuente de todo lo malo en tu vida, siempre perdemos cuando dudamos del amor de Dios. Pablo dice, Dios te ama. Ahora, hay una segunda gran verdad, y es esta. Todos somos uno en la familia de Dios. La comunión me dice que Dios no solo me ama más de lo que puedo entender, eso es la cruz, sino que todos somos uno en la familia de Dios, por eso tomamos la comunión. Corinto tenía 3 grandes problemas con su iglesia y se arruinó en la cena del Señor. Y cuando Pablo les escribió esto, les dijo, tienen 3 problemas, amigos. 1, hay una persona en la iglesia con conflictos sin resolver y no está bien entre ustedes. Y es, ¿cómo pueden tener una iglesia alegre? ¿Cómo pueden tener una familia armoniosa? ¿Cómo pueden tener una unidad y armonía cuando las personas en la iglesia discuten entre sí? Discuten, tienen bandos y hasta pelean entre sí, y eso es un problema. Dijo, el segundo problema es que actúan como si la cena del Señor fuera solo para individuos. Por favor, todos vean aquí. La cena del Señor no es para individuos. No hay un lugar en la Escritura que diga que tomes la cena del Señor solo. Ni una vez. ¿Por qué crees que se llama comunión? Es comunal, es comunidad.
solo se debe tomar con otras personas. La Escritura nunca te pide tomar la cena del Señor solo. ¿Cómo puedes tener comunión solo? Es el símbolo de que somos parte del cuerpo de Cristo. La puedes tomar en un grupo pequeño, la Biblia dice 2 o 3 personas, eso es comunidad. Pero la Escritura nunca dice, toma la cena del Señor solo ni una vez. Puede que haya quien lo haga, pero no está en la Biblia. En esta iglesia enseñamos lo que dice la Biblia. Actúan como si la cena del Señor fuera para individuos. No lo es, te sorprendes. No dice nunca la Biblia, toma la comunión solo. Eres parte de un cuerpo y comunión significa que eres parte de un cuerpo. Por eso lo hacemos juntos. El tercer problema con esa iglesia fue que ignoraban las necesidades de otros en su propia familia. Había personas muy ricas y personas muy pobres y no se cuidaban mutuamente. Había personas que sí comían y otras tenían hambre. Esto es lo que dice. Primera de Corintios 11. Oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Luego dice, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. Obviamente no celebraban la recuperación de la iglesia. Noten que aquí dice, cuando se reúnen como iglesia, resalte la palabra reúnen. Dice, cuando se reúnen. No puedes tener iglesia sin reunirse. No puedes tener una iglesia sin juntarse. Es que yo soy parte de una iglesia. ¿Dónde te reúnes? No, yo no me reúno. Entonces, ¿a dónde asistes? Entonces no eres parte de una iglesia. Iglesia significa reunirse. Tienes que reunirte. Te reúnes como iglesia. Dice, no para la cena del Señor. Estas son unas preguntas para que te hagas. ¿Qué cosa o cosas son más importantes que estar en armonía y unidad con mis hermanos de la familia de Dios? Cuando vienes a la iglesia, debe haber armonía y unidad, no política, que divide, ni muchas otras cosas que dividen. ¿Qué cosa es más importante para mí que otros cristianos? Solo Dios te lo va a decir. Dios está complacido donde has puesto tu lealtad. Primera de Corintios 11:33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Aquí hay un gran principio. Él dijo, la iglesia es el lugar donde ponemos las necesidades de los demás antes que las propias. ¿Puedo dar un ejemplo en donde haya puesto las necesidades de algún hermano en mi familia de la iglesia antes que las mías? ¿Puedo dar un ejemplo? ¿Conozco a alguien con necesidades en la iglesia? Bueno, realmente no lo sé. Bueno, háblame. La tercera gran verdad. La cena del Señor nos enseña que Dios me ama completamente. Somos uno en la familia de Dios. Lo tercero es que el Espíritu de Jesús vive dentro de mí. El Espíritu de Jesús vive dentro de mí. La comunión lo dice. En Juan 6, 56, 57. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es un símbolo, un recordatorio. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Pregunta, ¿qué pasa cuando olvido esta verdad? Cuando olvido que Cristo vive en mí. Cuarta gran verdad, en las 5 dimensiones. Esta vida no es el fin de la historia. ¿Sabías que la comunión enseña eso? Esta vida no es el fin de la historia. En Juan 6, Jesús dijo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Este no es el fin de la historia, hay mucho más que solo aquí y ahora. Estoy usando mi dinero como si nada más me importara en la vida. Estoy invirtiendo algo en la próxima vida, en donde pasaré la eternidad. ¿Qué cambiaría si me preguntara siempre cuánto va a durar todo esto? Amigos, estas son preguntas muy difíciles y yo espero que no las voten. Y espero que no las hagan a un lado. Espero que te preguntes esto en tu tiempo de oración. Lo quinto que aprenderemos de la cena del Señor es esto. Jesús va a regresar un día para juzgar y recompensar.
Jesús volverá un día para juzgar y recompensar. Pablo nos dice en el verso 26, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor. Eso es pasado. Hasta que Él vuelva, eso es futuro. Hay una visión pasada, una presente y una futura en comunidad. ¿Cómo se llama eso? Multidimensional. Voy a pedir a los sugieres que pasen al frente y sirvan. Vamos a esperar a que todos sean servidos. Acabamos de leer eso. Y vamos a tomar la cena del Señor juntos, recordándonos de estas verdades. Que Cristo murió por nosotros, y eso muestra cuánto Dios nos ama. Que somos uno en la familia de Dios, que el Espíritu de Dios vive dentro de ti, que esta vida no es el fin de la historia, y que un día Jesús volverá, y cuando lo haga, juzgará y recompensará. Quiero que cantemos mientras sirven. Esperemos a que todos sean servidos y la tomamos.